Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading de Tiburones. Continuamos con un vídeo sobre Darwinex, en este caso hablando sobre una de las funcionalidades de la plataforma, y la funcionalidad que vamos a revisar hoy es la de backtest de Darwins. Si estamos dentro de la plataforma, vamos a la parte de Darwins y dentro de Darwins vamos a backtest de Darwins. Esta funcionalidad la suelo utilizar yo para ver cómo se han comportado Darwins en el pasado y sobre todo para ver la divergencia que han tenido y la divergencia que podría tener yo en un futuro si compro esos Darwins. Si veis aquí tengo varios Darwins cargados, bueno, CIS, uno de los Darwins que tengo en cartera, HFD, que es el Darwin que más número de inversores tienes, SKJ, que bueno, lo tengo en cartera, SIO que también lo tengo en cartera, TDS que es mi Darwin, y THA que es uno de los Darwins que más divergencia histórica había generado. Entonces, por un lado, en la herramienta de backtest lo que podemos hacer es poner un Darwin, en este caso, por ejemplo, podemos poner THA y ver el resultado que ha tenido el Darwin, en este caso pues un 101,16%, y el resultado del backtest, que sería supuestamente el beneficio que hubiésemos tenido nosotros si hubiésemos invertido en este Darwin desde el comienzo. Tenemos aquí, pues bueno, para cambiar el periodo temporal, para cambiar la cantidad de euros, en este caso, y el apalancamiento, y bueno, varias opciones más, ¿vale? Ponerlo en dólares, ponerlo en porcentaje, ponerlo con los fees, con los trades, bueno, varias opciones que ahora iremos viendo. Y bueno, y sobre todo os quería explicar detenidamente pues para qué utilizo yo esta funcionalidad. Veis aquí THA, por ejemplo, que la divergencia es muy grande entre lo que supuestamente es el rendimiento del Darwin y el rendimiento que tendríamos nosotros invirtiendo en el mismo. Por ver otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver SKJ. Vale, vemos que durante un periodo no tenía casi divergencia y ha ido aumentando, y después durante otro periodo pues parece que no ha aumentado tanto, ¿vale? Si vemos aquí la divergencia, vemos aquí que hay varias operaciones que generan divergencia, pero después, si lo ponemos en menos tiempo, vemos que a partir de esta zona prácticamente no se genera divergencia, y en las últimas operaciones, por ejemplo, esta divergencia ha sido positiva. Y esto es una de las cosas que miré en SKJ, varios me advirtieron que tenía una divergencia muy grande. Y bueno, sobre todo lo que vi es que sí, que se había generado divergencia en ciertas operaciones, pero bueno, últimamente sí que en alguna operación se había generado divergencia, pero después, desde agosto prácticamente, la divergencia no había aumentado, por lo que podría ser un Darwin interesante. Si ponemos otro Darwin, como es HFD, vemos que hay en alguna operación hoy, por ejemplo, que la divergencia ha sido bastante grande. Bueno, esto no sé si cuando cierre la operación, no sé si estará metido en la operación o no, vamos a ver. Vale, sí, pues sí que parece que se ha generado esta divergencia, ¿vale? Habrá metido aquí un capital, pues al final tiene 3 millones y pico, depende del momento que haya entrado de volatilidad, se habrá podido generar esa divergencia. Si vemos aquí la diferencia, vamos a poner lo mínimo posible, pues bueno, aquí teníamos un rendimiento del 2,69 de HFD y 2,68 del backtest en un mes, o sea, prácticamente sin divergencia, y aquí vemos que hay un 2% de diferencia con la operativa de hoy. No sé hasta qué punto esto será real, en una cuenta invertida o no, en alguno que sé que tiene invertido. Bueno, preguntaré a ver si ha sido real o no, pero bueno, ya veis que en una operación se genera ahí una divergencia grande, cuando realmente en HFD, por ejemplo, pues aquí sí que tuvo otra operación que genera divergencia, pero después no genera prácticamente divergencia. Así que bueno, esto es para tener en cuenta. Cada vez que vemos un Darwin en el que queremos invertir, yo es una de las cosas que suelo revisar. En los análisis la verdad es que tampoco lo suelo analizar. Yo creo que no lo he puesto nunca en uno de los análisis que he hecho, pero bueno, a la hora de invertir sí que es importante conocer el tema de la divergencia y cómo puede afectarnos. Por ejemplo, en el Darwin CIS
vemos que sí que generó aquí divergencia en una operación, pero si lo ponemos a 3 meses, pues sí que se ha generado. Vale, aquí otra. Era yo creo en un mes, sí que ya genera muy poquita divergencia, ¿vale? Y sí que vemos que hay ciertas operaciones, pues aquí, ¿vale? El retorno del Darwin aumenta y en esa operación la divergencia se abre mucho. Aquí vemos otra vez que el retorno del Darwin aumenta con divergencia, pues se abre mucho. Y no sé dónde hemos visto alguna otra que ha aumentado un poco, pero bueno, son puntuales y realmente sí que afectan, porque si vemos aquí en CIS, si hubiésemos invertido desde el principio, tendríamos un 36% de rentabilidad teórica, pero realmente es un 30%. Si nos pilla una divergencia de esas en alguna de la operación, pues bueno, lo veremos en las operaciones abiertas y hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Otra de las opciones muy interesantes que suelo mirar yo es si vamos a invertir en varios Darwins, aunque tengamos el tema de la correlación en otra pantalla que ya hemos visto más de una vez. Bueno, por ejemplo, si vamos a HFD, podemos ver con los Darwins que está correlacionado. HFD, bueno, al ser un Darwin, vamos a decir, muy especial, no está correlacionado mucho con ningún Darwin. Bueno, con estos sí, pero bueno, al final es normal que las curvas de rendimiento pues se parezcan a alguna, pero no tienen por qué operar parecido. Pero aunque tengamos esto, una forma muy buena de verlo, si vamos aquí, por ejemplo, y ponemos, bueno, vamos a seleccionar todos los Darwins. Vale, vemos la curva de rendimiento y seleccionando todos los Darwins vemos que esta curva, bueno, es creciente pero aplanada, ¿vale? Esto nos indica que son Darwins ganadores, vamos a decirlo así, pero que mezclando las estrategias de todos y viendo que entre ellos, que lo analizamos aparte, no tienen una correlación grande, pues la curva de rendimientos se nos queda más o menos estable. Esto al final lo que podemos observar es que pues si aumentamos aquí a varios, bueno, al total, esta es un tipo de curva que me gustaría a mí. Lógicamente, sabemos que estos Darwins han sido los que han ganado a pasado, ¿vale? Entonces nos va a dar una curva interesante. Pero no me interesa que la curva sea interesante, sino que no haya grandes picos de subidas y caídas, que quiere decir que en esos momentos los Darwins estén muy correlacionados. Por ejemplo, aquí, en ese momento, parece que sí que se correlacionan varios Darwins. En este caso tenemos HFD cayendo, SIO cayendo y THA cayendo en un momento y la curva de rendimientos baja bastante porque hay varios Darwins cayendo, ¿vale? Pero son momentos muy puntuales como este. Después, aunque los rendimientos tampoco sean, la curva sea exponencial, pues queremos que mantenga una curva más o menos estándar. Si hay varios Darwins que operan, por ejemplo, el euro dólar y están posicionados cortos, pues veremos ahí que en esa curva, pues que en la curva de rendimiento pues tenemos un movimiento de esos. Y lo que más nos interesa es que la subida de la curva de rendimiento sea plana sin grandes sobresaltos, ¿vale? Eso lo conseguimos con Darwins descorrelacionados. Lo solemos mirar en la cartera, vamos a verlo para que lo veáis por aquí. En riesgo de portfolio, ¿vale? Y aquí sale la correlación entre todos los Darwins que tenemos. Vemos que la mayoría, la correlación es bastante baja, así que esto es lo interesante a la hora de montar una cartera, ¿vale? Para que esa curva sea lo más plana posible. Y eso, lo dicho, la forma de verlo, la más sencilla, es desde el backtest de Darwins. Si ponemos aquí, si vamos añadiendo Darwins y vemos que hay Darwins que nos empeoran, entre comillas, no es que nos empeoren, sino que hacen que esos picos, esos valles sean mayores, pues bueno, habría que revisar si en esos momentos han estado correlacionados por algo en especial. Por ejemplo, vamos a añadir, tenemos por aquí varios, RQ es uno de los que me interesa mucho, LVS, que no lo tenía seleccionado por ahí también, es uno de los que me interesan.
No sé por qué no me ha añadido RQ. Vamos a añadir ahí. Vale, y seleccionándolos, pues vemos que, por ejemplo, vamos a ver aquí en el gráfico de 6 meses, vale, la caída esta que sufrió aquí, teniendo estos dos Darwins, se ve que se minimiza bastante, ¿vale? En este caso se minimiza por LVS, que si lo vemos aquí, es este que está en gris, esta curva en gris, y cuando el resto de Darwins estaban cayendo y bastante, pues el LVS subió. Esto es lo interesante de esta herramienta para mí, que nos permite ir ajustando según los Darwins que tengamos, y si nos fijamos en la curva de rendimiento, tiene menos sobresaltos. Esto no quiere decir que vayamos a ganar más, menos o que vaya a ser una inversión más tranquila. No nos asegura nada, pero con esto vemos que esos Darwins operan estrategias diferentes sobre activos diferentes, y si son buenos, al final la curva de rendimiento será creciente y además tendremos menos sobresaltos o menos picos y valles. Y bueno, la forma de ver los datos, pues bueno, tenéis aquí, ¿vale? En porcentaje, en euros. Luego tenéis aquí pues con la desviación de máximos y mínimos, y le podemos configurar pues los euros que queramos si queremos aumentar apalancamiento para ver cosas diferentes. Nada, yo creo que es una herramienta muy interesante, sobre todo para ir montando la cartera, y por las dos cosas que hemos explicado. Una, para ver la divergencia que nos pueden generar esos Darwins. A futuro es imposible saberlo, pero bueno, vemos lo que ha ocurrido, ha pasado, y con eso podemos decidir si nos interesa comprar ese Darwin o no. Y por otro lado, la correlación, que también la teníamos en otro lado como lo hemos visto, pero de esta forma podemos ver que si dos Darwins, o muchos en este caso, están descorrelacionados, la curva de rendimiento del capital, ¿vale?, es más plana, y para mí en este caso sería más interesante, sin tanto pico, sin tanto valle, que podamos obtener beneficios pero de una forma tranquila, que es lo que estamos intentando hacer en la cartera de Darwins. Y nada, dejamos todo por aquí, el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os pueda ayudar para hacer vuestras carteras, y continuaremos en próximos días nuevos vídeos de DarwinX y la cartera de Darwins. Un saludo y hasta el próximo.